Bueno, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ocuparlo como una pequeña retroalimentación de lo que veíamos el día de ayer y vamos a primero a ver lo que sería, vamos a recuperar un poquito de lo que hicimos bueno, que quedó de tarea y después de ver lo de que quedó de tarea, vamos a estar revisando un par de aplicaciones que corresponderían a la utilización de funciones trigonométricas para poder definir algunas operaciones. Entonces, este, listo. Entonces, pues iríamos iniciando con el primer problema. Me imagino que estas 6 derivadas les causó mucho menos problema que las del día de ayer, que las que habían quedado, perdón, la clase pasada. Estas eran de una situación un poquito más sencillas que las anteriores, pero eso no niega que por ahí pudieran tener alguna situación. Entonces, les pido por favor que cualquiera que tenga alguna duda o pregunta me la hagan saber lo más pronto posible. Bueno, vamos con la primera. En la primera tenemos dos funciones. Si no tenemos aquí un signo de producto o de división, lo que vamos a hacer es una derivada y otra derivada, porque estamos teniendo una suma. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? La derivada de la primera derivada del seno es el coseno. Sería coseno de 3x por la derivada de 3x, 3. Más derivada del coseno es el menos seno. Vamos a poner un signo por. Mejor voy a poner un paréntesis para que podamos entender. Más la derivada del coseno es el menos seno de 2x y derivada de 2x, 2. Entonces, de tal manera que ya reducida, esta función quedaría como, está, quedaría como 3 veces el coseno de 3x, más por menos es menos, menos 2 veces el seno de 2x. Ahí está. Vamos con la segunda. Y es igual a tangente de x al cuadrado. Tangente de x al cuadrado. Entonces, ¿esta cómo quedaría definida? La derivada. Aquí copié la función. Vamos a poner dinero la derivada. La derivada quedaría como derivada de la tangente es secante cuadrada. Secante cuadrada de u, es decir, de x cuadrada, por la derivada de x cuadrada, que sería 2x. Y entonces, reordenando, no olvidemos que el argumento, esta parte que yo aquí tengo, no, color amarillo, no puedo yo modificarla. Entonces, el 2x únicamente puede multiplicar al 1 que aparece adelante de la función. 2x por 1 y quedaría 2x secante cuadrada de x al cuadrado. Ahí está. Para la siguiente, hay una diferencia importante. Dice ahora tangente cuadrada de x. Mientras que el inciso B decía tangente de x cuadrada, la segunda dice tangente cuadrada de x, donde entonces la función está elevada al cuadrado. Es decir, aquí sí voy a reescribir mi función. Voy a reescribir mi función para que se pueda entender. Bajarle un poquito más. No quiero quitar aquí. Es inciso A, inciso B. Con el inciso C, ok. Vamos a reescribirla. Debes de poner tangente cuadrado de x, vamos a poner tangente de x y todo elevado al cuadrado. Y ahora sí, entendiendo que esta función es una u a la m, ya puedo yo derivar. Voy a cambiar de color. Vamos a derivar y sería entonces y' va a ser igual a. El exponente se baja, sería 2 veces tangente de x. Al exponente le quitamos 1, tenía 2, queda con 1, por derivada de la tangente. Derivada de la tangente es secante cuadrada y secante cuadrada de x, perdón, y derivada de x pues es 1. Entonces, quedaría de esta manera nuestra función. Repito, el 2 que era exponente, baja multiplicando, 2 tangente de x, al exponente le quitamos 1, teníamos 2, queda 1, y derivada de la tangente de x, derivada de tangente de x es secante cuadrada de x. Derivada de ese argumento que es la x, de esta x, ¿cuál es su derivada? Es 1. Al multiplicar, se multiplican únicamente los que tienen exponente, el mismo exponente, entonces multiplicaríamos 1 por 2, sería 2.
tangente de X por secante cuadrada de X. El orden podría variar, podríamos poner primero la secante y después la tangente, pero en general es la misma función. Ya habíamos visto por ahí qué cosa es tangente, y esto lo estoy poniendo porque ahorita vamos que hagamos algunos problemas, es importante poderlos entender. Recordemos que tangente sí podemos encontrar en una calculadora, pero aún así es secante por coseno, pero un seno entre coseno. Voy a sustituir esto, ya habíamos visto el día de ayer esta parte. Tangente es seno de X entre coseno de X. El argumento debe ser siempre el mismo. Si yo aquí tuviera 2X, el argumento en las dos funciones de esta parte, en esta sería, si aquí yo tuviera 2X, aquí sería 2X y aquí 2X. Si aquí tuviera X quinta, X quinta, X quinta, para que se pueda entender. Ahora vamos con la de secante. La de secante lo podemos sustituir por 1 entre coseno de X, pero como está elevado al cuadrado será coseno cuadrado. Y ahora sí yo puedo multiplicar, si se dan cuenta los argumentos son iguales, X y X, y al ser argumentos iguales yo las puedo multiplicar directamente. 2 por el seno de X por 1 sería 2 seno de X entre coseno por coseno cuadrado, coseno cúbico de X. Ahí está. ¿Es necesario siempre hacer este tipo de cambios? No es necesario, sin embargo, cuando se ven algunas aplicaciones, pues normalmente va a ser casi obligatorio porque pues no vamos a encontrar en las calculadoras la función la función secante, cosecante o cotangente. Vamos, antes de eso, no quiero dejar pasar que ya había hecho yo una función anterior, que era esta, y cómo quedaría esta, quedaría como 2x entre, como es cosecante, perdón, secante sería coseno de x al cuadrado. Ahí está, coseno cuadrado de x al cuadrado. Ahora sí, vamos con el inciso D. Inciso D. El inciso D dice cotangente de 1 menos 2x cuadrada. Entonces vamos con la derivada. Derivada de la cotangente es cosecante menos cosecante cuadrada de 1 menos 2x cuadrada. Ahí está. Ahora vamos a derivar lo que está dentro del argumento, la derivada que está dentro del argumento. Siendo este el argumento, su derivada de 1 es 0 y derivada de menos 2x cuadrada menos 4x. Entonces, ¿cómo quedaría esta función? Menos 4 por menos se vuelve más, quedaría 4x cosecante cuadrada de 1 menos 2x al cuadrado. Si yo quiero transformarla, quedaría 4x entre, de cosecante, si yo lo cambio, se vuelve seno. Si es cuadrado, seno cuadrado será 1 menos 2x cuadrado. Para los que por ahí ayer no estuvieron muy atentos, voy a reescribir alguna de esas funciones. Recordemos que seno, voy a ponerle, no le voy a poner x para que no se vea, voy a poner seno de u. Si yo tengo una función seno de u, esta es inversamente a la cosecante de u. Si yo tengo coseno de u, es 1 sobre secante de u. Si tenemos tangente de u, va a ser 1 sobre cotangente de u. Ahí está. También tenemos las otras funciones inversas que van a ser, si tuviéramos cosecante de u, o b razón, sería 1 sobre seno de u. Si tuviéramos secante de u, 1 sobre cosecante de u. Y si tuviéramos cotangente de u, sería 1 sobre tangente de u. Pueden poner COT o CTG, igual no hay ningún problema. Cualquiera de estas dos posturas son válidas. Por último, vamos a colocar por ahí algunas más. Tangente de u, también la podemos poner como seno de u entre coseno de u. Y cotangente de u va a ser igual a lo inverso, coseno de u entre seno de u. Entonces, con esto podemos trabajar algunas identidades. Existen otras identidades como ángulos mitad y cómo puedo transformar en seno en coseno y demás, pero con esto vamos a estar trabajando por lo pronto. Bueno, entonces vamos con las últimas, creo que son dos.
Vamos con las últimas dos. Ahí ya tenemos un producto y una división. Vamos con el inciso E. Dice y es igual, voy a copiarlo, y es igual a x cuadrada, este es un término, por seno de x. Tengo dos términos. Esto corresponde a un producto, siendo u x cuadrada, siendo v, pero siendo v seno de x. Entonces, ya con esto nosotros podríamos resolver, ¿cómo se llama? Nuestras dos funciones. Entonces, ¿cómo quedaría? Recordemos, esto es u y esto es v. Entonces, la derivada de u, derivada de x cuadrada, 2x, derivada de seno de x, coseno de x. Ahora sí vamos con la derivada. Recuerden que es producto. Es u, que es x cuadrada, por la derivada de v, coseno de x. Más, vamos con la ahora v, seno de x, que multiplica la derivada de u, 2x. Al reordenar, ¿cómo quedaría? En el primer caso ya no hay mayor problema porque quedó la variable sin función trigonométrica primero. En el segundo sí, vamos a reordenar 2x seno de x. Ahí está. Vamos con la última. Voy a hacerlo por acá, no por otra cosa, sino porque para que yo pueda ver la función. Ahí está. Entonces, y es igual al coseno de x sobre x. Okay. Entonces, ¿cómo quedaría esta situación? Vamos a recordar que tenemos arriba, esto es u y esto es v. Es una división donde tenemos arriba u y abajo tenemos v. Entonces, la derivada de u, derivada del coseno, es el menos seno de x y derivada de v, derivada de x, 1. Entonces, eso nos va a ayudar a que podamos resolver nuestra derivada. No olvidemos que la fórmula de multiplicación a la división es diferente y en este caso es, primero la va la v, que en este caso vale x, que multiplica a la derivada de u, que es menos seno de x. Para los que aún no tienen de memoria las funciones, u por la derivada de v por la derivada de u, menos u por la derivada de v. Ahí está. Y vamos con la siguiente, aquí sería entonces menos u, que vale coseno de x, por la derivada de v, 1. Y todo esto entre v al cuadrado, que correspondería a x elevado al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis solo para denotar la operación, aunque podría ya no ponerle paréntesis. Vamos a reducir. Menos seno de x por x quedaría menos x seno de x. Menos por más sería menos 1 por coseno, quedaría coseno de x. Y por último x al cuadrado, x cuadrado. Y aquí quedaría ya nuestra función, ya reducida al mínimo. ¿Por qué? No puedo quitar ninguna variable inferior porque arriba al coseno le falta una función. Voy a escribirles aquí la operación que hicimos, solo para que quede y conste para alguna otra duda que puedan tener. Este es u por derivada de v más v por derivada de u. Bueno, chicos, no sé cómo les ha ido en su tarea. Me gustaría escucharlos antes de poder proseguir. Vamos a checar entonces el inciso C. Este de tangente x al cuadrado, ¿verdad, Floriano? Sí, sí, Inge. Ok, bueno, mira, para no hacer ese ejemplo, voy a poner otro ejemplo que capaz nos pueda dar una mejor representación de lo que tenemos, ¿sale? Y es igual a 4 tangente cúbica de 2x cúbica menos 6x más 4. Elegí este ejercicio no porque pueda tener un poquito mayor complejidad, sino porque nos pueda dar mejor forma de poder responder. Número 1, vamos a reescribir la función. Siempre que tengamos el exponente acá, vamos a tener que reescribir la función, de tal manera que como quedaría como 4 veces, abro paréntesis, que multiplica a la tangente de 2x cúbica menos 6x más 4
y toda la función elevada al cubo. Este exponente representa una potencia, pero no solo para el argumento, sino para toda la función. Y ahora sí, vamos con la derivada. Recordemos que en esta derivada es como si nosotros tuviéramos esto, una u elevada a la m, siendo m 3 y siendo u toda esta parte. Entonces el 3 baja multiplicando, como lo dice la fórmula de u a la m que multiplica a u, m menos 1. Entonces m baja multiplicando, y en ese sentido al bajar multiplicando, como quedaría 3 por 4, serían 12, que multiplica a la tangente de u. ¿Por qué? Porque dice que tengo que repetir todo lo que sea u. Esto a u lo tengo que repetir igualita. Menos 6x más 4. Ahí está. Y al exponente le vamos a quitar 1. Teníamos 3, le quito 1, se vuelve 2. Ahora, ¿qué dice después? Sácale la derivada u, pero u para mí es todo lo que se encuentra aquí adentro del paréntesis de este signo de agrupación. Vamos a sacarle derivada a la tangente. Derivada de la tangente, secante cuadrada. Del mismo argumento, porque aquí no lo puedo cambiar todavía. Ahí está. Como lo dice la fórmula. Derivada de la tangente con su argumento es secante cuadrada del argumento por la derivada del argumento. ¿Y ahora qué vamos a estar sacando? Vamos a estar sacando la derivada de este argumento. Derivada de 2x cúbica, 6x cuadrada, derivada de menos 6x, menos 6. Derivada de un número, 0. Cierro el paréntesis y ahora ya solo tengo que multiplicar. Es un producto, aunque son muchos términos, son un producto. No olviden, no podemos afectar lo que son las funciones, es decir, esto yo no lo puedo tocar, tampoco puedo tocar esto. ¿Por qué? Porque debe ir una función con su argumento y eso no puede ser violado. Eso tiene que mantenerse siempre de la misma manera. Lo que puedo multiplicar, entonces, claramente, como lo podemos representar con el otro color con el que le estoy marcando, es el 12 que multiplica la agrupación que tengo al final. Y entonces sería paréntesis. No olvidemos, voy a colocar paréntesis siempre y cuando multipliquemos más de un término. Si es monomio por monomio, puedo omitir el paréntesis. Si es más de un término, lo tengo que colocar. 12 por 6 son 72x cuadrada. 12 por menos 6, menos 72. Multiplicamos el 12 por el paréntesis del final. Y ahora sí, lo demás ya nada más es ir copiando. Si yo no quiero poner la tangente, no quiero poner cuadrado de la tangente de 2x cúbica menos 6x más 4, lo puedo denotar como tangente cuadrada de 2x cúbica menos 6x más 4. Y después coloco la secante cuadrada de 2x cúbica menos 6x más 4. Y con esto ya tendríamos la derivada. No sé si con eso ayuda a resolver las dudas en este punto. Chicos, Sí, sí, resuelve. ¿sí? Gracias. Ok, ¿los demás? Todo bien. Sí, ok. Inge, pero hubo un movimiento que hizo cuando ya tenía, cuando derivó tangente, luego lo convirtió en seno, 2 Ah, multiplica ¿te refieres a... a lo que hice de transformación? Sí, Ok, bueno, entonces, explico entonces qué pasa. Lo que vamos a entender es que tenemos estas, y estas no son identidades, son la forma en cómo vamos a definir las funciones. Seno de u se puede definir también como el inverso de la cosecante de u. Y por ejemplo, tangente, seno entre coseno, cotangente, coseno entre seno. Entonces yo puedo cambiar con estas 8, puedo cambiar mi función y voy a empezar con esa parte. ¿Sale? Voy a ponerle por acá un... Le voy a dejar este cuadradito, no por otra cosa, sino para que nos demos cuenta que lo que voy a hacer nada más es una transformación y no quede dudas con respecto a lo que estábamos haciendo de una derivada. Esa transformación lo hago, ¿por qué?
En su calculadora sí viene la tangente, pero no viene la secante. Entonces, ese sería el problema generalizado. Entonces, vamos a ir reestructurando nuestra función. ¿Y cómo quedaría? Y' sería igual a 72x cuadrada menos 72. Tangente cuadrada, esa la puedo dejar, no tengo mayor problema, pero la secante siempre es importante componerla. ¿Por qué? Porque pues no tenemos en nuestros equipos la secante cuadrada ya definida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Secante es secante, estamos secante, aquí. Puse cosecante. Secante es 1 sobre coseno. Entonces vamos a componer, en vez de poner secante, vamos a poner 1 sobre coseno. Y eso nos va a quitar un gran problema. Reescribo la tangente cuadrada, que esa no la voy a cambiar. Se puede cambiar por seno y coseno, no hay mayor problema, pero la tangente normalmente lo tenemos en todos los equipos, pero la secante no. Entonces, en vez de poner secante, vamos a poner como en forma de división, en vez de poner esta secante, que está multiplicando, vamos a colocar en forma de división el coseno. Secante va a ser igual al coseno cuadrado de 2x cúbica menos 6x más 4. Ahí está. Esas dos funciones son lo mismo. Si yo tengo multiplicando la secante, es lo mismo a poner dividiendo el coseno. No sé si está más claro, Floriano. Ahora sí. Sí, mucho mejor. Dormiré con menos pesadillas hoy. Esto no es para que estén durmiendo, para que no duerman. Y si dejo la función como la primera, está bien, ¿no? No, como derivada está bien. ¿Sale? Como derivada está bien. Lo que vamos a ver ahorita es que cómo vamos a aplicar las funciones. Entonces, si aplicamos, si viene la función seno, pues es coseno. Si es coseno, se vuelve menos seno. Pero si tienen que hacer una derivada y sale una cotangente, pues, y tienen que resolverla, pues ahí es donde va a venir el problema, cuando tengan que sustituir ese valor numéricamente. Entonces, por eso es importante también que conozcan esas funciones para que ustedes lo puedan transformar de manera adecuada. Bueno, entonces voy a poner un último ejemplo solo para que quede por ahí claro el otro punto que me haría falta. ¿Qué pasa si debes de tener el cubo en el tangente lo tuviera en la función? Y voy a ocupar la tangente para que se vea más la diferencia. 4 veces la tangente de 2x cúbica menos 6x más 4 elevado al cubo. Es la misma función, solo que ahora el exponente está en el argumento. El exponente está en el argumento y esto va a hacer que cambie radicalmente nuestra operación. Y entonces, ¿cómo quedaría? Sería, número 1, vamos a entender que entonces la derivada que vamos a sacar directamente es la secante y sería 4 veces la secante cuadrada de u. Pero ¿qué cosa es u para nosotros? Es esta parte, el argumento. Entonces sería 2x cúbica menos 6x más 4 elevado al cubo. Y ahora, como cualquier otra derivada, me dicen, ¿sabes qué? Deriva el argumento. Pero el argumento es uno que tiene exponente. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que voy a estar derivando al final va a ser esto, que es una u a la m. Esto es solo la u a la m, ya no toda la función. Y sería m, que vale 3, que multiplica u, 2x cúbica menos 6x más 4. Al exponente le quitamos 1, tenía 3, se vuelve 2. Y derivada interior, derivada de 2x cúbica, 6x cuadrada, derivada de menos 6, x menos 6. Y ahora sí ya puedo yo, sin mayor problemas, poder multiplicar. ¿Qué podemos multiplicar? No olvidemos la regla. Podemos multiplicar, número 1, no, lo voy a poner aquí con marcas. No podemos multiplicar las funciones trigonométricas porque esas no les podemos multiplicar su argumento. Tenemos que dejar así como está. Y segunda parte, no podemos multiplicar términos que tengan diferente exponente, es decir, este que tiene x cuadrado no lo voy a poder multiplicar. Lo que voy a poder multiplicar es lo que no sea ni uno ni lo otro, es decir, voy a poder estar multiplicando el 4, el 3 y el 6x menos 6. Y con paréntesis porque tengo, recuerden, una agrupación. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría como 4 por 3 son 12, 12 por 6, 12, perdón, 72, 72x cuadrada. 4 por 3, 12 por menos 6,
menos 72. El que haya dado el mismo valor no corresponde que va a ser el mismo resultado y nos vamos a dar a continuación cuenta. 72x cuadrada menos 72 que multiplica a 2x cúbica menos 6x más 4 elevado al cuadrado, que es esta parte. Y por último, ahora sí mi función, secante cuadrada de 2x cúbica menos 6x más 4. Ahí está. Y ahora sí ya tengo la función. Existe una diferencia importante entre tener el exponente en el argumento, como es el caso que tengo en la parte superior, o el exponente en la función, como es en la parte inferior. Chicos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Al trabajar con una abertura o ángulo es importante saber cómo se está midiendo. Por ejemplo, en longitudes no es lo mismo estar midiendo 1 milímetro, 1 centímetro, 1 decímetro o 1 metro. A pesar de tener uno, su unidad hace la diferencia. Podemos tener una longitud muy pequeña o una muy grande. Y lo mismo pasa con los ángulos. Al decir 1 grado, 1 radián o 1 gradián, la abertura cambia. Por eso es muy importante saber cómo se está midiendo. Aquí tomo estas abreviaciones de las calculadoras. Normalmente el grado sexagesimal se abrevia como dec, de degree, el rad, radián, y grad, de gradián. No es muy utilizado, pero es importante incluirlo porque, insisto, así vienen las calculadoras y es importante saber su diferencia. Un grado que se representa con un círculo en la parte superior derecha representa la abertura del ángulo central que está cortando o intersecando a una de las 360 partes que se divide a esta circunferencia. En el caso de un radián, observemos la abertura, es muy grande con respecto a un grado. Aquí al radián se le pone una R en la parte superior derecha y representa a la abertura que se logra cuando el arco que está intersecando tiene la misma longitud que el radio de la circunferencia. Y haciendo cálculos, un radián es aproximadamente 57.29 grados sexagesimales. Para el caso de un gradián que se representa con una G en la parte superior derecha, pasa algo muy similar como en los grados sexagesimales, pero acá a la circunferencia se divide en 400 partes iguales y a partir de un ángulo central se toma una de ellas. Esta abertura representa un gradián. Profundizando más en el radián, es la medida del ángulo con vértice en el centro de la circunferencia, cuyos lados intersecan a un arco que tiene la misma longitud que su radio. Aquí podemos apreciar que esta abertura, como se había anticipado, es aproximadamente 57.29 grados sexagesimales, y si ampliamos 2, 3 veces un radián, casi llegamos a un medio giro. De aquí, para tener el cálculo exacto de cuántos radianes necesito para tener un medio giro o giro completo, se tiene que recordar que esto se relaciona con 180 o 360 grados. Entonces vamos a partir de primero calcular este perímetro, esta distancia o circunferencia para tener estos 360 grados. Si recordamos la fórmula de perímetro de un círculo es 2πr. Aquí no conocemos el valor del radio, simplemente se pone r minúscula. Esta es la longitud, la cual tengo que saber cuántas R's caben en esta longitud, así que la divido entre R y observo o recuerdo que al tener una R en la parte del numerador y otra en el denominador se genera un 1 o se cancelan, y esta división es equivalente a tener únicamente el valor 2pi. Es decir, el valor R cabe 2pi en este giro completo, que está asociado con 360 grados. De aquí que tenemos una relación entre cantidad de radianes y grados sexagesimales, la cual si se divide entre 2 se llega a otra asociación. La mitad de 2pi es pi y la mitad de 360 es 180 grados. Entonces, ya sea que se utilice la primera relación o la segunda, será cómo podemos hacer conversiones entre estas dos unidades. Y en esto último, entonces, se sabe que pi radianes normalmente se escribe pi y se escribe rad.
está asociado con una abertura de 180 grados. Pero hay personas que se les olvida qué significa este símbolo. Representa un valor aproximado, es una cantidad. Así que vamos a poner aproximado de 3.14. Yo sé que nunca terminaría de anotar la parte decimal, es una aproximación de el número pi. Entonces aquí claramente se ve que necesito poquito más de 3 radianes. Aquí tenemos el punto 14, que sería esta pequeña abertura para poder completar 180 grados. Obviamente, si se divide pi entre pi en ambos lados de esta asociación, se tiene pi entre pi. Aquí tenemos radianes, vamos a ponerlo así de color rojo, radianes, y esta asociación vamos a dividirla también, y es donde se llega que pi entre pi, esto se cancela, así que se llega a un radián, que se asocia con la división de 180 entre el valor de pi. Para esto tengo que presionar Shift, este botón, y presiono igual. Así que truncando a 2 decimales, tenemos que un radián es aproximadamente 57.29 grados. Y el punto al que quiero llegar es que tengan en cuenta que el número pi, por ser un número irracional, pueden trabajarlo también con decimales, aunque sea en forma aproximada, como aquí llegué a que un radián es aproximadamente 57.29 grados, aunque siempre se recomienda trabajarlo en su forma exacta, así como la división de 180 grados entre pi, o simplemente que pi radianes está relacionado con 180 grados. Y con esta relación, en otros videos explico cómo hacer conversiones entre grados a radianes o de radianes a grados. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda de lo que acabamos de ver en el video. Chicos, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver en el video? Me perdí de dónde sacó los 180, Inge. Ok, entonces explico esa parte. Ahorita, nada más denme un minuto, voy a empezar a compartir a mi pizarrón. Ahí está, listo. Algo que es claro, y ahí en el video nos los mostraron, es que en nuestra calculadora tenemos 3 modos. Tenemos una letra que representa, y esto es un error clásico, principalmente actualmente que ocupamos la calculadora del celular. Tenemos la calculadora en modo D, en modo R o en modo G. Como lo vimos en el video, D significa DG, que significa en inglés degree, que significa grados, R, que representa rad, que significa radianes, y G, que corresponde a grad, que significa gradiente. La primera, como ya vimos, significa dividir a una circunferencia entre 360 partes. Eso es lo que significa un grado, dividir al perímetro de la circunferencia entre 360 grados. En el caso de los radianes, como lo vimos en el video, significa dividirlo en radianes. ¿Qué son los radianes? Es una abertura donde ambos catetos de este arco son radianes, son radios, y el arco es un radio. Y como lo podemos ver, ¿cuántos radianes cabe? Bueno, voy a terminar primero antes de explicar la parte del gradiente, antes de rezar esta parte. Y por último, el gradiente. El gradiente representa una división de una circunferencia, pero no entre 360, sino entre 400 partes. En México son ocupadas la primera y la segunda. Normalmente la primera en muchas funciones y la segunda porque se trabaja a veces velocidades angulares o desplazamientos, y componer una con respecto a otra es importante. Gradiente es poco utilizado en México. Sin embargo, hay que entender que es una división donde, por ejemplo, si hablamos de gradiente, un ángulo recto, recordemos que hablando de grados, son 90 grados, sexagesimales, como el primer tipo, pero si yo pusiera gradientes, el ángulo recto tendría 100 grados.
de gradiente. Entonces hay que entender que hay dos formas de poderlo entender. Bueno, pero interesándome que pues en este caso solo voy a estar viendo 2 puntos. Voy a dejar de lado un poco lo de gradiente. Me voy a enfocar más a grados y radianes. Voy a ponerle aquí arriba. Grados sexagesimales y radianes. Ahora sí, un grado, pues ya entendemos que son precisamente la abertura con un espacio dividido entre 360, pero un radián, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cuántos radios caben en una circunferencia? Bueno, sabemos que una circunferencia en total, si yo quisiera calcular la circunferencia, el perímetro, como lo vimos en el video, es 2πr. 2pi por el radio o pi por diámetro. Son las formas de poder calcular el perímetro. Si tuviera un perímetro de 2 centímetros de radio, 2 por 2 por pi. 2 por 2, 4, 4 por 3, 14, 15, 92, 48 y nos daría el valor de la circunferencia, es decir, del perímetro de ese círculo. Ahora, si nosotros queremos saber cuánto representa un radián, vamos a entender entonces que 2πr, que es el valor de una circunferencia. Yo quiero saber cuántas veces cabe este radio, otro radio más, otro radio, y así sucesivamente. ¿Cuántos de estos van a caber en una circunferencia? Lo divide entre r. Entonces, nos podemos dar cuenta que un radio cabe 2pi veces. 2pi veces. Bueno, y siendo más sencillo, voy a regresar a lo que me decían en la primaria. ¿Qué es un diámetro? Bueno, para empezar, jóvenes, ¿qué es pi? ¿Alguien me puede decir, jóvenes, qué es pi? ¿O qué representa pi? Chicos, ¿qué representa pi? Todos saben cuántos números o decimales puede valer pi. Pero, ¿qué significa pi? Lo investigué y dice que es entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana. Ok. Bueno, se las voy a explicar como me lo explicaron a mí en la primaria porque parece que es la definición más sencilla que encontraba el día de hoy. El diámetro representa, y eso es algo que se deben de recordar, las veces que cabe, perdón, el diámetro, no, pi. Pi representa las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Ahí está, eso es lo que significa pi. Entonces voy a buscar un pequeño círculo, vamos a poner un color diferente, gris, ahí está. Entonces, este es el diámetro, miren, este es el diámetro. ¿Cuántas veces cabe esta línea que puede dividir a una circunferencia por la mitad? Cabe 3.14159248 veces, es decir, una vez, dos veces, tres veces, y este que nos falta es esa parte de los decimales, el punto 14 o truncado 3.1416. Eso es lo que significa pi. Bueno, pero eso es con respecto a qué palabra importante aquí tenemos que tener en cuenta. Es con respecto a qué cosa, al diámetro. En este caso yo no quiero con respecto al diámetro. Entonces, si yo quisiera hacer una misma idea, pero con respecto al radio, ¿cuántos radios caben en la circunferencia? Esa sería nuestra pregunta. ¿Cuántos radios caben en nuestra circunferencia? Sabemos que caben 3.1416 diámetros en la circunferencia. ¿Pero cuánto es un radio? Un radio solo es la mitad. Entonces, ¿cuánto debe caber? El doble. ¿Cuántos radios caben en la circunferencia? Caben
2 veces lo que el diámetro, pero como el diámetro cabe 3.1416 o pi, entonces, ¿cuántos radios caben en la circunferencia? Caben aproximadamente, o truncándolo, 6.2832 veces. No sé si ahora sí está más claro para todos, jóvenes. ¿Cuántos radios caben en la circunferencia? Sí, mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, si sabemos cuántas veces cabe un radio y que una circunferencia tiene 360 grados, una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, yo divido 360 grados entre 6.2832. ¿Cuánto les daría, jóvenes? ¿Me pueden dar, por favor, cuánto les da esa división? 57.2956. 59 punto, no, 57 me dijiste, ¿verdad? 57.2956. Ahí está, gracias. Ahí 56. está. Eso es el ángulo que tendríamos acá. 57.29, 57.29 y así. ¿Cuántos ángulos tendríamos? 6.2832 ángulos. Pero eso es lo que significa entonces un radial. Es una abertura que debemos de tener. Es una abertura donde tenemos radio, radio y radio. Ese es un radial. ¿Dudas, jóvenes? ¿Jóvenes, alguna duda? Chicos, No, ninguna. ¿no? Ok. Bueno, ¿por qué hicimos este repaso? Bueno. Ay, no, vamos a ponerle otra paginita más a nuestro tema. Vamos a poner algo sencillo. Y es igual obtener las pendientes de las siguientes funciones. Ahí está. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos de algunas funciones. Y es igual a seno de 3 veces teta. Y es igual a menos 2 coseno de teta al cuadrado. Y es igual a 5 tangente de 4 teta más 2. Ahí está. Y es igual a 9 cotangente de 2. Vamos a cambiar un poquito. 2 teta al cubo. Ahí está. Voy a empezar con estas. Bueno, y le voy a poner, quiero calcular la primera. La primera, cuando tengamos un ángulo de 60 grados. Aquí, cuando tengamos un ángulo de 120 grados. Aquí, cuando tengamos 2 radianes. Recuerden que se puede representar bajo las dos posturas. Y aquí lo vamos a representar para, vamos a poner, también le vamos a poner grados, vamos a poner 45 grados. Y por eso vamos a ponerle aquí mejor radiales. Vamos a ponerle aquí 3 radiales. El chiste es que entendamos cómo son. Bueno, recordemos, chicos, ¿cuál es la operación que me permite sacar las pendientes de la función? Son las derivadas. Recordemos la definición de una derivada. Derivada es la pendiente de un punto de una función. Entonces vamos a sacar las derivadas. Derivada del seno de 3 teta, ¿cómo quedaría? Derivada del seno es el coseno. Sería coseno de 3 teta por 3. Al reescribir esta función, ¿cómo quedaría? Quedaría 3 por 1, quedaría 3 veces el coseno de 3 teta. Y ahora sí, nos están pidiendo que saquemos la pendiente. La pendiente, ¿cómo quedaría? La pendiente se denota con la letra M por la descripción geométrica analítica. M va a ser igual a 3 coseno de 3 veces el ángulo que nos piden. En este caso, el ángulo de
60 grados. Es decir, yo colocaría en mi calculadora 3 coseno de 3 por 60 o 3 coseno de 3 por 60, 180 grados. Y eso es lo que me van a pedir. Vamos a hacer ambas operaciones. No sé, chicos, si logran ver ya mi calculadora. Sí, Sí, ok. Vamos con la primera. 3. Bueno, vamos a checar primero cómo está nuestra calculadora. La calculadora debe estar en grados. Vamos a ver, menú. No. Entonces vamos a poner el shift, setup. Ahí está. Debe estar en grados. ¿Cómo saber si está en grados? Aquí donde diga ángulo, según su calculadora, debe decir DEG o una D, y ahí no va a haber problema. Siempre y cuando su calculadora esté en D, no hay problema. Si no, vamos a tener que cambiarlo. Ok. Entonces, 3 veces el coseno de, en este caso, 180. 3 veces el coseno de 180 nos dio menos 3. Y ahora la otra forma de colocarlo, 3 veces coseno, abro paréntesis, 3 por 60, cierro paréntesis, igual. ¿Y cuánto sigue siendo, perdón? En ambos casos es menos 3. Entonces, para esta primera función, el resultado es menos 3. No sé si alguien tenga alguna duda de esta pendiente. Disculpe, profe, Mande. ¿me podría repetir? Es que me desconecté un rato. Esa parte. ¿Desde dónde te desconectaste? Desde la m igual a 3 coseno. Ok. Es que... Acá. Sí, profe. Ok, voy a borrarlo para volver a repetirlo. Recordemos que la pendiente ya solo es la sustitución de la derivada. Esto es lo que nos había quedado de derivada. Esto. Entonces solo lo vamos a sustituir. ¿Y cómo quedaría? Quedaría 3 veces el coseno de 3 por el ángulo, que para este problema es ángulo de 60. 3 por 60. Es decir, podemos ponerlo de esta manera o podemos ponerlo como 3 coseno. 3 por 60, 180 grados. Y como ya lo demostré hace un par de minutos, lo voy a repetir nada más, pero funciona exactamente de la misma manera. Lo podemos ver aquí en la pantalla, en la primera parte. 3 coseno de 180 da menos 3. 3 coseno de 3 por 60, menos 3. En ambos casos da el mismo valor. No importando cómo lo vayamos a representar, representa el mismo valor. Entonces, esta función es menos 3. Ahí está. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Chicos? Ok, vamos con la siguiente. Dice, menos 2 coseno de teta al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Recuerden, chicos, que aquí debemos de empezar siempre por la derivada porque nos estaban pidiendo la pendiente. Entonces, y' va a ser igual a menos 2. Ahora, derivada del coseno es el menos seno de teta al cuadrado por la derivada de teta cuadrada, 2 teta. Podemos multiplicar únicamente las funciones, los elementos que no son parte del argumento, es decir, esta parte que esté en color amarillo yo no la puedo tocar, todo lo demás sí. 2pi por 2 sería 4, perdón, 2 teta por 2, 4 teta, menos por menos es más. Seno de teta al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra función. Parte importante, y aquí viene el primer problema porque hay veces que se debe de ocupar sí o sí radianes. Cuando nosotros tenemos, y aquí quiero que tomen mucha atención, cuando nosotros tenemos el ángulo que yo voy a sustituir aquí afuera y aquí adentro, no puedo ocupar ángulos. Cuando esto lo tengo, no puedo ocupar ángulos, porque no puedo poner, en una función trigonométrica se puede poner ángulos, pero en la parte exterior se debe de poner sí o sí en radianes. Repito, como este es un número, aquí no puedo agregar grados con números, con constantes. Entonces, en esta parte se debe trabajar con radianes y en esta parte se debe trabajar con grados. Pero si yo me quiero quitar el problema, debes de estar trabajando con uno y otro, siempre que ustedes vean que tenemos aquí la variable, mejor trabajen a toda la función en radianes. Por eso hay que entender cuánto es un radián.
¿sí? Esta parte de saber que es 360 entre 2pi es importante reconocer. Entonces, ya que quedó claro que siempre que tengamos esto, vamos a tener que trabajar en radianes, ventaja, nos pusieron el problema en radianes. Es una ventaja. Entonces ya solo voy a sustituir. Y sería, m va a ser igual a 4 veces teta, pero me están pidiendo que teta vale 3 radianes. Multiplicado por seno de teta elevado al cuadrado. Pero ¿cuánto vale teta? Vale 3 radianes al cuadrado. Igual. Voy a regresar a mi calculadora. Si se dan cuenta, estoy sustituyendo no un ángulo, sino un radian. Parte importante, algo con lo que siempre hemos tenido discusiones. Entonces, vamos con la primera parte. Vamos a cambiar nuestra calculadora. Vamos a pasar del sistema de grados. Vamos a pasar al sistema de radianes para poderlo responder. Entonces, vamos para acá. Voy bajando. Ahí está. Acá no vamos a ocupar radianes. Vamos a ocupar, no vamos a ocupar grados, vamos a ocupar radianes. Ahí está. Y ya la calculadora está en radianes. Ahora sí podemos sustituir la función que tenemos. ¿Qué función tendríamos? Era 4 por 3 por seno de 3 al cuadrado. Sería 4 por 3 por seno, abro paréntesis, de 3 elevado al cuadrado. O 3 al cuadrado puede ser 9. Igual. ¿Y cuánto nos da? Nos da 4.945. 4.945, que sería el resultado. 4.945. Ahí está. No sé, chicos, si tengan alguna duda o pregunta. Para todos los que se están ahí entrando y saliendo, pues estoy grabando la clase y lo voy a subir ya compactada con lo del día de ayer para que no haya mayor problema. Pero para los que no están más aquí en clase, ¿alguna duda? Profe, entonces, ¿cómo, si el ejercicio nos los da en grados, cómo lo convertimos a radianes? Ok, gracias. Esa era la pregunta que quería que me preguntaran. ¿Qué pasa si yo les doy el problema en grados y me los dan en radianes y viceversa? Pues no vamos a esperar a que en el video, en el otro video nos los digan, como decía en el otro video, pero vamos acá. Un radian, como ya lo dijeron por ahí, es igual a 360 dividido entre 2 veces pi. Lo voy a poner de esta manera. Voy a dividirlo utilizando la calculadora para mejor situación. A ver. Ok. Un radian valdría 360 entre, abro paréntesis, 2 pi, cerramos, igual. Un radian vale 57 yo recomiendo por lo menos ocupen 4 decimales. 57.2957. Ahí está. Si quieren volver el último 8, puede ser una muy buena idea. Este lo podemos volver 8 y entonces podemos definirlo como 57.2958 10 milésimas. Entonces, un radian es igual a 57. Me gusta yo no quiero este. Es igual a 57. 2.958 grados. Es lo que vale un radian. Un radian igual a 57.2958 10 milésimos de grados. Ahí está. Y esta sería la forma en que nosotros podemos transformar. En este caso nos dieron ¿cuántos grados? Nos dieron 3 radianes. 3 por 57.2958. Lo multiplicamos por 3. Y nos quedarían 171.88
74 grados. O viceversa, nos dicen que tenemos un ángulo, tenemos 120 grados y lo vamos a convertir en radianes, 120 entre 57.2948. ¿Por qué entre 120? No, puse el ejemplo, así. Si yo les pongo en un problema 3 radianes y lo quieren convertir a grados, multiplican por el valor. Y si les pongo en grados, ¿qué van a hacer? Dividirlo, para que sepan cuántos radianes sería. 2.0944 radianes. No sé si está claro ahí a lo que preguntabas. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Profe, ahí no sería 2.0943 radianes. Es que ahí lo dividió entre 48. Ah, perdón. No sé cuánto puse en... Ah, sí, puse 48. Sí, gracias. Serían 43, gracias. 58. Ahí está. No sé si tengan alguna duda o pregunta antes de que yo pueda seguir. Bueno, vamos con el ejemplo número 3. Si no hay dudas. Tangente de 2 teta más 2. Ahí está en radianes, es una ventaja. Aunque no lo crean, es ventaja tenerlo en radianes porque ya saben que lo vamos a sustituir directo, pero vamos por ahí. Sería derivada de la tangente, la secante cuadrada, entonces sería 5 veces la secante cuadrada de 4 teta más 2 por derivada de 4 teta más 2, derivada de 4 teta es 4, derivada de un número 0. Entonces, ahí quedó nuestra función. Voy a reducirlo de qué manera. Quedaría como 4 por 5, serían 20 veces la secante cuadrada de 4 teta más 2. Y ahí quedaría nuestra derivada. Ahora vamos con la pendiente. Y ahora sí lo que decía Floriano. ¿Por qué tengo que...? Porque en nuestro calculador no tengo secante. O sea, al no tener secante, al no tener, y lo voy a mostrar para que vean, no piensen que es mentiras, en las calculadoras normales no tenemos seno, coseno y tangente. No tenemos secante. Si le ponemos inverso, da seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, lo que sean los arcos de las funciones. Pero no tenemos las funciones secante, cosecante ni cotangente. Entonces, sí o sí, nos vemos obligados a tener que sacar, a recomponer. Recordemos que la secante es 1 sobre coseno. Entonces, ¿cómo podríamos reescribir esta función? Podríamos poner 20, que es el número que está aquí al principio, entre, en vez de secante, ponemos coseno de 4 teta más 2. Y recuerden, este exponente significa que es a toda la función. Y esto elevado al cuadrado. Y ahora sí yo ya puedo sustituir mi pendiente, porque la función coseno sí la tengo. ¿Y cómo sería? Sería 20 veces entre, abro paréntesis, coseno de abro paréntesis, 4 por la cantidad de radianes, que en este caso son 2, 4 por 2, más 2 y cerramos. Y todo esto elevado al cuadrado. Importante, y nuevamente lo vuelvo a decir, siempre que tengamos aquí en este caso, ya dijimos que si tenemos un número afuera, tenemos que ocupar radianes. Y si tenemos un número de suma en el argumento, si en el ángulo o argumento tenemos un número sumando o restando, sí o sí, tenemos que estar ocupando radianes, sí o sí. Si estamos ocupando grados, se va a descomponer, porque tendríamos que componer ese 2 a grados para poder funcionar como se debe. Entonces, ahora sí puedo sustituir, lo voy a sacar. Vamos a obtener cuánto quedaría de manera numérica. Ahí está. Vamos con esta, voy a borrar nada más. Ahí está. De manera más sencilla, pues pongo mi signo de fracción, pongo 20, abajo abro paréntesis, coloco coseno
abro paréntesis, 4 por 2 es 8 y le sumo los 2 que me dicen y esto lo elevo al cuadrado. Ahí está. Y ya tengo mi función así como lo escribí y me da igual. ¿Y cuánto da? Como está en radianes mi calculadora, como lo podemos observar, está en radianes. Entonces, no hay mayor problema, daría 28.407. 28.407. Ahí está. Y eso sería la pendiente. Recuerden que la pendiente es un valor numérico. Cuando la pendiente es positiva, la recta está de esta manera. Más positiva significa que está más inclinada, pero si está negativa significa que está inversa. Eso es lo que representa la pendiente, correspondientemente a la graficación de la función. Bueno, si por ahí me dicen es que usted lo puso, pero su calculadora está muy bonita porque puede hacerlo de esta manera. Bueno, lo voy a colocar de otra manera. 20 entre, abro paréntesis y abro paréntesis. Si voy con el primero, coseno, abro paréntesis, 4 por 2 más 2, cierro el paréntesis del ángulo, cierro el paréntesis de la función, lo elevo al cuadrado, cierro el paréntesis de la división. Igual 28.407. Esas serían las dos maneras en que podemos iterar con la calculadora nuestra operación. Entonces ya nosotros tendríamos una manera en cómo poder sacar estos ángulos. Voy con la última operación. Si no existe alguna duda hasta ahorita, voy con la última operación. Primero vamos a sacar la pendiente. 9 cotangente de 2pi al cubo. Recordemos que cotangente es cosecante cuadrada negativa, entonces será 9 por menos cosecante cuadrada de 2pi al cubo por la derivada de 2pi al cubo, 2 por 3 serían 6pi al cuadrado. Cerramos igual. ¿Qué no podemos multiplicar? No podemos multiplicar los elementos que corresponden a la función, que es esta parte, pero lo demás sí lo puedo multiplicar. El 9 por el negativo y por el 6 nos quedaría como menos 54 pi cuadrada cosecante cuadrado de 2pi al cubo. Antes de poder reducir, recordemos, nuestras calculadoras no tienen cosecante cuadrada, entonces lo voy a convertir. Recuerden que la cosecante cuadrada es como poner un seno, entonces quedaría menos 54 teta al cuadrado sobre, en vez de poner cosecante, vamos a poner seno de 2pi, 2 teta al cubo. Estoy cogiendo pi con teta. Teta. Ok, ya que tenemos esto, ya podemos sustituir. Sin embargo, no olvidemos nuestra regla. Si tenemos una variable fuera de la función trigonométrica, o si le estamos sumando un número, o si lo tenemos afuera, pero multiplicando o dividiendo, sí o sí debe estar como nuestro ángulo lo debo devolver radianes. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a convertir nuestro ángulo de 45 grados a radianes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? 45 lo vamos a dividir entre 57.2958. Hacemos esta división. 45 entre 57.2948 y me dice que yo debería de estar sustituyendo 0.7853 radianes. Y eso es lo que yo voy a colocar para mi pendiente. Ahora sí, sacamos la pendiente, lo voy a hacer un poquito más abajo. Recuerden que se denota con la letra M y va a ser igual a menos 54. Voy a poner mi raya de división. Menos 54 que multiplica a 0.7853 elevado al cuadrado entre el seno, abro paréntesis, de 2 que multiplica a 0.7853 al cubo. Cerramos igual. Y ya nosotros podemos sacar la pendiente. Voy a sacar la pendiente de esta función. A ver si todavía me acuerdo. Completa.
Voy a borrar esta que ya tengo preestablecida. No me permite borrar todo. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a borrar toda la función. Pongo mi signo de división. La función decía, tenía que rezar, 54 por 0.7853 al cuadrado. Sería menos 54 por 0.7853 al cuadrado. Entre seno, abro paréntesis, 2 por 0.7853 elevados al cubo. Este elevado al cubo, elevado al cubo. Me van a decir, ¿por qué no lo pongo entre paréntesis? Una razón importante. Recuerden que las calculadoras entienden qué es la jerarquización de operaciones. Primero hacen el exponente, después la multiplicación y por último sumas y restas. Por eso, en ese sentido, una calculadora no tiende a fallar. El que tiende a fallar es el humano que la utiliza. Entonces, ahí está. Igual. ¿Y cuánto da? Da menos 40.410. Menos 40.410. Ahí está. Bueno, si no quiero denotarlo de esta manera, lo puedo denotar de otra manera. Lo voy a poner de otra manera acá abajo. Paréntesis. Paréntesis menos 54 por 0.7853 al cuadrado. Cerramos. Ya puse el numerador entre doble paréntesis. Yo siempre empiezo con doble paréntesis por cualquier cosa. Entonces, seno, abro paréntesis, de 2 por 0.7853 elevado al cubo. Cierro el paréntesis del ángulo, cierro el paréntesis de la función, cierro el paréntesis de mi denominador. Igual. Menos 40.410. Denotando que es el mismo resultado anterior. Chicos, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? De mi parte igual tampoco, profe. ¿No? Bueno. Ahí está. Para terminar el día de hoy, voy a colocarles un ejemplo que no solo es una aplicación directa, sino que es un ejemplo un poquito más completo de la utilización de funciones trigonométricas en aplicaciones ya con la derivada. En el anterior, como habíamos puesto, era un ejemplo, eran ejemplos de sacar pendientes donde aplicamos la derivada y después sustituíamos, pero ahora vamos a ver un problema. Liliana, no sé si nos puedes ayudar leyendo lo que dice el problema. Lo voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Un piloto se dirige a un sitio en la Tierra frente a él. Si el avión a 2 millas de altura vuela a 240 millas por hora, ¿cuán rápido debe girar el visor cuando el ángulo entre trayectoria del avión y la línea de la visual es de 30 grados? Ok. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer primero unas conversiones. Vamos a convertir las millas en kilómetros. Eso nos va a permitir poder ocupar las unidades como se debe, sin mayor problemas. Primero, antes que todo. Vamos a recordar primero que una milla es igual a 1.609 kilómetros. Entonces, dice que el avión viaja a una altura de 2 millas de altura.
Si fueran 2 millas, 2 por 1.609 serían 3.218 kilómetros. Eso sería la transformación de las 2 millas de altura. Ahora dice que vuela a una velocidad de 240 millas por hora. Hacemos la misma multiplicación. 240 millas por 1.609, entonces nos quedaría una velocidad, bueno, sería una rapidez, no serían millas por hora, una rapidez de 386.243 kilómetros por hora. Ahí está. Sería la rapidez que estaría llevando el avión desde este lado, para no ocupar millas y para poder ocupar únicamente valores en kilómetros por hora. Bueno, una vez haciendo esa observación, ahora sí vamos a ver qué es lo que no tenemos de operación. Tenemos aquí una imagen y esta imagen nos permite saber cómo es que tenemos las operaciones. En este caso, por la forma de las operaciones, yo necesito sacar este valor X. Este valor X se va a definir por la función, ¿sí? Como tengo el ángulo de enfrente y tengo el paralelo, X va a estar definido por el valor de la altura, cotangente del ángulo que tengo en cuestión. X va a estar definido por la cotangente de la altura, que la altura es esta parte, por la cotangente del ángulo. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo ya puedo sustituir los datos. Altura, 3.218 kilómetros, cotangente del ángulo. Ahí está, ya tengo la función de X. Ahora, vamos a entender que tenemos una diferencial de X. ¿Qué significa la derivada de X? Esto es la velocidad o rapidez. Velocidad porque no sabemos hacia dónde va, pero vamos a poner ejemplo. En este caso, la velocidad que tenemos dice que se dirige hacia un sitio de la Tierra. Vamos en contra, entonces vamos a ponerle de manera negativa por la posición donde vamos para allá, de manera negativa. Si fuéramos hacia el frente, diríamos de manera positiva, sería menos 386.243 kilómetros por hora. ¿Por qué lo pongo en kilómetros? Porque todo debe estar en la misma unidad. Una vez haciendo ya nuestras dos posturas, ya tengo lo que vamos a poder responder. Y ahora sí, entonces, nosotros vamos a poder, resolver esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso número uno, después de haber transformado y teniendo nuestras ecuaciones, vamos a sacar la derivada. Entonces, primer paso fue la conversión, encontrar nuestras ecuaciones y vamos con la derivada. Derivada de X va a ser igual 3.218. Debes de poner de cotangente, vamos a poner menos. Debes de poner cotangente, vamos a poner menos cosecante cuadrada de teta por la derivada de teta, que es 1. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Como quedaría como menos 3.218. Esta sería la derivada. Recuerden que la derivada no es más que dx entre d. Este es d teta, no sería dt. D teta. 3.218 cosecante cuadrada de teta. Entonces ya sacamos la derivada de esta función. Pero es una derivada angular y yo lo que requiero es una derivada horizontal. Entonces, para poder tener nuestra derivada, ahora sí vamos a transformar algunos datos con esta velocidad también va a ser una velocidad angular. Entonces, lo vamos a igualar las dos. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría como, vamos a obtener nuestra función, quedaría como igualando esta parte de la función con nuestra derivada y nos quedaría una nueva función. Sería menos 3.218 del cosecante cuadrado de teta, que va a ser igual a menos 386.243 kilómetros por hora. Igualando la derivada con el valor de la velocidad. Una vez igualados estos dos puntos, nosotros ya podemos pasar a poder
igual a. Nos dicen que el ángulo que vamos a tomar dice cuán rápido debe girar el visor cuando el ángulo de la trayectoria sea 30 grados. Vamos a obtener nuestro valor cuando tengamos un valor de 30 grados. Entonces, aquí me faltó una parte importante. Antes de que yo iguale, diferencial de teta, ahí está, igual a menos 386.243. Ahora sí vamos a seguir sustituyendo. ¿Qué más vamos a sustituir? El ángulo. Como no tenemos ninguna variable exterior, es una ventaja, vamos a poner el ángulo directamente, 30 grados, y aquí diferencial de teta. Entonces nosotros ya podemos obtener el resultado. Vamos a obtener el resultado directamente y pues vamos a ir sustituyendo. Problema real, lo hemos estado platicando, no existe la cosecante cuadrada. Entonces tenemos que sí o sí saber qué significa la cosecante cuadrada. Menos 3.18. Recuerden que la cosecante es el seno de 30 grados y todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque el cuadrado está de esta manera. Por diferencial de teta y esto es igual a menos 386.243. El elemento de abajo está dividiendo y el elemento de arriba está multiplicando. Entonces, cada uno los paso de manera inversa y me va a quedar diferencial de teta va a ser igual a menos 386.243 seno de 30, pero seno cuadrado de teta, seno cuadrado de 30, entre menos 3.218. Y ya tendríamos nuestro valor determinado. Vamos a ir a nuestra calculadora, que nos va a permitir resolver esta función. Vamos a ver, ahí está. Vamos a borrar todo. 1. Signo de división. Ahí se me está olvidando qué debo poner. Menos 386.243. Menos 386.243 que multiplica al paréntesis seno de 30, cerramos al cuadrado entre, voy a checar cómo está, 386.243, correcto, entre 3.218 negativos, entre menos 3.218 igual, ahí está. Y tendríamos un valor, en este caso, de 117.169. 117. Voy a regresar a la posición. 117.169. Ahí está. Y ya tendríamos la operación de nuestro resultado. Chicos, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Inge, ¿por qué ahí utilizó el cotangente, sí? ¿O cómo supo que esa función iba a usar? Bueno. Vamos a tener que regresar un poquito a secundaria. ¿Dónde está triángulo? Aquí está. Voy a darle vuelta. Para que esté igual. Voy a poner el ángulo acá, teta. Y voy a ir escribiendo las funciones con respecto a teta. A esta le voy a poner X. A esta le voy a poner Y. Y a este le voy a poner C. Bueno, le vamos a poner H, que es la hipotenusa. ¿Sale? Este X se conoce también como el adyacente del ángulo porque está pegado y Y se conoce como el opuesto porque está al frente. Entonces vamos con la función. Función seno es igual a función seno del ángulo es igual al opuesto entre la hipotenusa. A este le vamos a poner letra C. Entonces, ¿cómo podría quedar? Quedaría como seno de teta es igual a Y entre C. El coseno del ángulo es el adyacente entre la hipotenusa. La tangente,
el ángulo, va a ser igual al opuesto entre la adyacente, ahí está, y el cotangente de teta es el adyacente sobre el opuesto. Por la posición en que tenemos nuestro triángulo. ¿Qué tenemos? Tenemos el valor adyacente, es el que me hace falta, y el opuesto es lo que tengo. Por eso ocupé cotangente. Pude haber ocupado la tangente, pero aún así yo tendría que hacer una subdivisión. Es decir, ¿qué pude haber ocupado? Con tangente, tangente del ángulo teta, hubiera sido el opuesto, las 3. ¿Cuántas millas? 3.218 kilómetros, divididos entre la adyacente, que era X. Este se va para acá y tangente se va para abajo. X hubiera quedado como 3.218 kilómetros, divididos entre la tangente de teta. Y esta hubiera sido nuestra función también a poder trabajar. Pero 3.218 kilómetros tangente de teta es igual a poner 3.218 cotangente de teta. Cualquiera de estas dos pudieran haber sido básicas para responderlos. ¿Por qué no puedo poner la hipotenusa? Porque yo no sabía cuánto medía acá. Sabía solo esta y esta es la que yo quería encontrar. Por eso me veía obligado a ocupar tangente o a ocupar cotangente. No sé si está claro por ahí, chicos. Sí, ya, profe, gracias. Ya, ok. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta.